Si no sabes qué es Next.js y quieres ver las diferencias que existen con React y por qué utilizar Next.js, quédate en este video que vamos a verlo de forma simple para que veas si quieres adentrar un poco más en esta librería, framework, bueno, no sé bien, pero que se utilice con React. Y también aclarar que cada vez se utiliza más Next.js. Entonces vamos a hablar con nuestro amigo ChatGPT y vamos a ver que esta guía básica, ¿no? Así que voy a cambiar acá, vamos a dejar esto así. Y primero, ¿qué es Next.js? Es un marco de desarrollo web de React que facilita la creación de aplicaciones web rápidas y eficientes. Esa sería como su primicia, ¿no? Porque si bien la mayoría de cosas son muy similares a React, pero tiene algunas diferencias leves que si ya sabes React no te va a costar mucho entender. Proporciona funcionalidades avanzadas como el renderizado del lado del servidor, o sea, donde tenemos alojado nuestro sitio, por así decirlo de forma muy poco técnica. La generación de páginas estáticas, ¿por qué? Porque se renderiza del lado del servidor. Enrutamiento sencillo y otras características que ayudan a optimizar el rendimiento y la experiencia del usuario. ¿Por qué Next.js? Rendimiento mejorado, ya que permite el renderizado del lado del servidor, lo que mejora significativamente el tiempo de carga al inicio de la página. Porque, claro, si nosotros utilizamos únicamente React, toda esta lógica, todo este renderizado se hace del lado del cliente, del navegador del cliente. Entonces ya con Next.js, este renderizado ya está hecho, ¿no? Ya este HTML, este JavaScript ya está, toda esta lógica ya está completa del lado del servidor. SEO amigable, la capacidad de generar páginas estáticas y dinámicas facilita la optimización de motores de búsqueda. O sea, ¿a qué nos referimos con esto? Esto significa cuando queremos hacer una web que se posicione, ¿no? No sé qué significa bien las siglas SEO, pero es básicamente para que cuando nosotros o alguien busque nuestro sitio, el usuario lo pueda ver en las primeras búsquedas, ¿no? Enrutamiento simple. Next.js proporciona un sistema de enrutamiento sencillo que facilita la navegación entre páginas. Esto sí es verdad que es mucho más simple que React. Y acá también podemos, o sea, cuando entremos a profundizar en esto, vamos a ver que podemos hacer rutas anidadas y un montón de cosas mucho más simples, ¿no? Esto la verdad que está muy bueno. Y acá nos da un ejemplo. Que este ejemplo lo único que está haciendo es la página de inicio, que la define como un componente que, si vemos acá, dice dentro de la carpeta page, que literalmente van a ser las páginas. O sea, acá literalmente estaríamos definiendo las páginas que nosotros vamos a tener, las rutas, ¿no? Entonces en este componente sería esta ruta de acá, la base, por eso dice homepage. Y vemos que, bueno, acá retornamos un div súper simple. Configuración del proyecto, bueno, este es simple. Y la estructura de carpetas. Next.js organiza automáticamente la estructura del proyecto. Los archivos de las páginas deben colocarse en el directorio page, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero generar una página que sea de about, ¿no? En React tendré que hacer importar, crear la ruta, agregar el router, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, agregar todo el enrutamiento de React en la app y tendré que definir varias cosas. En vez de acá en Next.js es mucho más simple, porque yo en page voy a tener un archivo que se llame about.js y yo sé que si el usuario navega a about, ¿no? Va a acceder a este componente. Joaco, ¿no hay que configurar nada más? No hay que configurar nada más. Así de simple. Entonces esto es una ventaja, porque si tenemos no necesariamente landing page, pero es mucho más sencillo a la hora de crear estas aplicaciones que nosotros necesitamos que sean mucho más rápidas, ¿no? Porque necesitamos que se rendericen al lado del servidor y que se posicione con el SEO, ¿no? Entonces, por lo general, si necesitamos este tipo de cosas, son para aplicaciones y páginas web que no tengan tanta lógica, ¿no? Tiene sentido. Por ejemplo, la página de Nike usa Next.js. Si bien, sí, ok, muestra un montón de datos, es enorme la aplicación de Nike, pero no tiene tanta lógica, simplemente muestra datos. Entonces ahí es donde sirve mucho más a aplicar Next.js que en vez de React. Bueno, a ver, renderizado del lado del servidor o server-side rendering, lo que significa que las páginas se renderizan en el servidor antes de enviarlas al navegador, mejorando el rendimiento. Y veamos que acá me da un ejemplo con ese server-side rendering example, que es un componente que le pasamos data y renderiza y muestra la data en el HTML. Y acá vemos que exportamos una función asíncrona que obtiene los datos del servidor y nos dice lógica para obtener datos del servidor. Const data, estos datos se generaron en el servidor. Ok, bueno, nada, acá no hace falta entrar tanto detalle.
detalle. La información ya viene lista desde el servidor, punto, ya está. Esto se encarga Next.js, no lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Sino, ¿para qué usaríamos la librería? Generación de páginas estáticas, SSG, esto no lo sabía. Next.js permite generar páginas estáticas durante la compilación, lo que mejora aún más el rendimiento. Static Page, no, tenemos una página que tenemos el HTML. Ok, es como el server-side rendering, o sea, es lo mismo. Es lo mismo. Lógica para obtener los datos estáticos. Lógica para obtener los datos. Ok. Una cosa es obtener los datos del servidor, o sea, server-side rendering. Y otra es para la generación de páginas estáticas. Bien, ok, bien. Nosotros no notaríamos la diferencia cuando estemos codeando, como el caso anterior, pero sabemos que, o vamos a saber que vamos a estar generando páginas web estáticas. Puede ser, incluso es medio confuso hasta para mí esto, pero bueno, eso es una ventaja de Next.js. Y las diferencias claves con React son el enrutamiento automático, que es lo que le acabo de decir, que es mucho más sencillo, y el renderizado del lado del servidor y la generación de páginas estáticas. Ahora, cómo creamos los componentes, cómo pasamos las props, cómo usamos el contexto, todo eso es igual que React. Ahora lo que cambia, las diferencias claves, es el enrutamiento y el renderizado. Eso es, no hay nada más. O sea, como les digo, dependiendo de qué perfil de desarrollador quieren ser, pero por ejemplo, si ustedes quieren ser un perfil más full stack, yo recomendaría que sepan algo en Next.js, pero no tan en profundidad porque no es tan necesario, sino que sepan React y estudien alguna tecnología de backend. Y si quizás quieren profundizar un poco más en el frontend, como es mi caso, vean Next.js, incluso háganse un par de proyectos, obviamente. Y bueno, pueden profundizar con más librerías. Pero acá no estamos hablando de cómo estudiar, de cuáles son la mejor forma de especializarse o de trabajar como desarrollador, sino qué diferencia tiene Next.js con React. Entonces son esas: el enrutamiento, el posicionamiento SEO y el server-side rendering. Así que nada, en este video cortito y al pie, sin vueltas, viste cuál es la diferencia con React. Nos vemos en el próximo video. Chao.